Y vamos en el capítulo 3 de Primera de Pedro, así es que te voy a invitar a que vayas a tu Biblia, y los que no traen Biblia, pues vamos a estar proyectando ahí en la parte de atrás los pasajes bíblicos. Pero estoy emocionado porque se me hace que es una de las cartas que Dios ha utilizado por mucho tiempo para traer verdades bien sólidas para la vida del cristiano. La semana pasada hablamos un poquito acerca de las autoridades, cómo Dios, a pesar de que alguna autoridad puede ser lo suficientemente injusta o malvada, como lo fue en ese tiempo el emperador Nerón, que es uno de los más sanguinarios en la historia de los Césares, para la historia de aquellos tiempos. Y no solamente eso, perseguidor de la iglesia. Entonces, imagínate esto, ponte en ese lugar. De repente, el presidente de los Estados Unidos, por tomar un ejemplo, de repente dice, ¿sabes qué? Vamos a matar a todos los cristianos. Y empieza una persecución tremenda, y aún Pedro, hablándolo en un contexto más o menos contemporáneo, nos manda una carta diciendo, hey, ustedes sujétense a sus autoridades. Casi, ¿cómo puede ser posible? Aunque los quiere matar, porque de esa manera ustedes honran a Dios. Lo único que podemos deducir la semana pasada era pensar que cuando hay ese tipo de autoridades, porque dice la Biblia que no hay autoridad que no sea puesto por Dios, eso lo vimos específicamente en la palabra de Dios, pues solamente tienen una función: fomentar en nosotros el carácter cristiano, el carácter de paciencia, el carácter de Cristo en medio de las circunstancias difíciles. Y bueno, después de hablar de las autoridades y de los gobiernos y de todo ese asunto, Pablo empieza un tema en el capítulo 3 muy interesante. Después de hablar de la autoridad, empieza a hablar de los deberes conyugales. Empieza a hablar acerca de las responsabilidades en el matrimonio. Ahora, no es casualidad que el apóstol Pedro esté hablando acerca del sometimiento y después brinque a un asunto de la familia. Porque si en un lugar nosotros nos tenemos que aprender a someternos, es en el asunto del entorno familiar. Y no estoy hablando solamente en los rangos de autoridad, padre, madre, hijos. Estoy hablando de que tenemos que aprender a someternos todos a todos. De alguna forma u otra, nosotros como padres tenemos que someternos a las necesidades de nuestros hijos y poderles ayudar en ese crecimiento, y no solamente, no podemos exigirles cosas que nosotros no les hemos enseñado. Tiene que ser algo recíproco. Someterte de alguna forma u otra no quiere decir que tú vas a obedecer a tu hijo, como parece ser en algunas familias, que los papás le tienen miedo a sus hijos. No es el punto que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que uno como padre tiene que aprender a someterse también a suplir las necesidades de sus hijos. Entonces, pero antes de eso, Pedro empieza a hablar acerca de los deberes conyugales. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 3 de Primera de Pedro, y vamos a leerle, después vamos a estar orando. Dice así: asimismo, recuerden que viene hablando acerca de la autoridad. Recuerden que viene hablando acerca de someterse a las autoridades. Dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consista en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. ¿Estamos bien? Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos con su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. Vamos a orar.
Vamos a pedir al Señor que nos hable en esta tarde. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el precioso tiempo que hemos pasado adorándote, declarando tu grandeza, declarando, Señor, que aquí estamos, que queremos hacer tu voluntad y que de alguna manera u otra, Señor, queremos seguir caminando en victoria en la trayectoria que tú tienes para nosotros. Hay mucho que aprender todavía, Señor. Hay mucho que abrazar, pero hay algo que tú nos has encomendado como familia, y ese es el asunto de nuestra familia. Y la familia empieza en el matrimonio. Pedimos, Señor, que tú nos hables a través de esta palabra, que tanto a hombres como a mujeres podamos aprender, Señor, de las verdades que tú tienes para nosotros, para vivir la vida que tú quieres para nosotros. Queremos anhelar esa misma vida y caminar, Señor, para ella. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el apóstol Pedro empieza a hablar acerca de la familia después de dar una cátedra acerca de la autoridad, acerca de del someternos a las autoridades. Y hay una versión que voy a dar lectura otra vez a estos pasajes, pero en la nueva traducción viviente. Es una versión un poquito más entendible, un poquito más práctica, y la voy a leer tal cual como viene en ese pasaje. Dice así: de la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados, di conmigo, ganados, al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad, ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. ¿Vamos bien? De la misma manera, ustedes maridos deben honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe sus oraciones. El primer aspecto que toca el apóstol Pedro, después de haber hablado de la autoridad, después de haber hablado de la sumisión a las autoridades y a los gobiernos y a los reyes, se pasa al siguiente nivel de autoridad que tiene que ver en el hogar. Y lo primero que habla es a las mujeres. Empieza a hablar acerca de la importancia de la sumisión, no solamente por el asunto de someterse u obedecer. En esta ocasión el apóstol Pedro hace una promesa, Dios a través de Pedro hace una promesa impresionante, hace una promesa trascendental. Y esa promesa tiene que ver con la promesa de la conversión de los esposos de aquellas que se han convertido a Dios, pero que sus esposos no quieren nada ni saber de las cosas del Señor. En otros pasajes, como Efesios capítulo 5, cuando Pablo está hablando a la familia, y está diciendo también que la esposa tiene que estar sujeta al marido, así como el marido está al Señor, está hablando en un contexto de cristianos. Por eso dice: mujeres, sujétense a sus maridos, así como sus maridos están sujetos al Señor. Está hablando de cristianos, está hablando de una pareja cristiana. Ahora, es fácil sujetarse, entre comillas, a un marido que es cristiano, a un hombre que es un buen hombre, a un marido que es un trabajador, que es responsable, que es un buen amante, que es un buen proveedor. Pero no es tan fácil someterse a alguien que no es tan amable, no es cristiano, que no es creyente, que no conoce de las cosas del Señor. No es tan fácil sujetarse a un hombre así. Por eso en esta ocasión Pedro abre una posibilidad impresionante y dice de esta manera como lo acabamos de leer: de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura o íntegra, que dice otra versión, y la conducta respetuosa de ustedes. Se avienta una promesa impresionante.
Tiene que ver con el asunto de que cuando tú te sujetas a tu marido y tienes una conducta, como dice en este pasaje, mujer, una conducta respetuosa, una vida íntegra, una vida de pureza, entonces tú eres propensa, eres candidata a que tú puedas ganar a tu marido para las cosas del Señor. Algunos de ustedes están aquí y dicen, bueno, mi marido ya es cristiano, mi marido ya es creyente, pero hay otras tantas que no lo son. Y mucho de lo que ha sucedido con muchas mujeres o con muchos matrimonios que desean que su cónyuge se convierte, se ha convertido más en un aspecto de bendición, en un aspecto de maldición para la familia. Por eso este pasaje dice, no solamente con las palabras, ustedes van a ganarse a nuestro esposo sin la necesidad de tener que hablar. Y es el error de muchas mujeres. La mujer en ocasiones habla de más. En ocasiones, no digo que siempre, y también aquí no sucede eso, ¿verdad? Dí conmigo, aquí no pasa eso. La mujer habla de más y a veces está propensa, está más dada a criticar o a juzgar o a condenar al esposo o a decir, es que tú no conoces las cosas del Señor, es que tú esto, es que tú lo otro, y empezamos a dar una como decía mi mamá, una retahíla, ¿verdad? Tratando de convencer al esposo para que se convierta al Señor, cuando la promesa aquí por parte de Dios es clarísima. Dice, Él se va a convertir, ustedes lo van a ganar para el Señor, no con las palabras que ustedes les digan, ni cuántos versículos les hablen. Tenía una conocida en la ciudad de Ensenada que su esposo no era cristiano, tenía años en las cosas del Señor. Y ella siempre me decía, yo estoy orando por mi esposo, ¿verdad? Por mi esposo, para que se convierta. Y bueno, ustedes saben, algunas mujeres desesperadas porque sus años han pasado. Y bueno, el asunto fue que un día que los visitamos, me di cuenta que la mujer no estaba siendo muy sabia en ese aspecto. Cada vez que tenía oportunidad, le decía al Señor, tú eres un hombre de Dios, le decía. Y el Señor no quería saber nada de las cosas del Señor, así que decía, ¿cuál hombre de Dios? Y le decía, de repente volteaba y le decía, yo te veo predicando la palabra del Señor. Y el otro se volteaba así como que, sácate, ¿verdad? Y no, yo te veo, y estamos ahí en la mesa y de repente Dios ya me mostró que un día tú vas a estar rendido y que todo tu negocio el dinero que ganes lo vas a dar para las cosas del Señor. Y el esposo así como que, espérame, no se trata de eso. Y la mujer insistente, de repente estábamos ahí en la mesa, fue lo que más me impactó, y de repente, ¿verdad? Empezó a orar por los alimentos. Y voltea con el esposo estaba a un lado, le pone la mano y empieza a orarle en lenguas. Y le empieza a orar y el esposo ahí todo sacado de onda. Yo creo que quería verse espiritual en el aspecto, pero lo único que estaba haciendo, y es lo que yo sentí en mi corazón, era alejar más y más y más a su esposo de las cosas de Dios. Si tu marido no es el esposo que tú has querido hasta el día de hoy, si tu esposo, aún más allá de que no se haya convertido, probablemente ya conoce las cosas del Señor, pero no se ha convertido en el hombre que tú esperas que Él sea, gánatelo. No lo biblies, no lo agarres a bibliazo, ni le digas, Dios me mostró y te veo. No le digas eso. Solamente con tu conducta. Este pasaje dice, ellos serán ganados al observar la vida pura. En otras versiones dice, íntegra. ¿Qué significa eso? Que vean congruencia en tu vida cristiana. No digo que sea común, pero pasa en ocasiones que somos muy cristianos en la iglesia, pero en la casa no somos tanto. Y eso le resta autoridad a tu fe. Por eso este pasaje es tan importante. Cuando dice, ellos serán ganados al mirarte. La vida pura y la conducta respetuosa que tú tienes, no solamente para con él, sino para con todos. Después pasa un punto muy interesante, y tiene que ver con la belleza interior. En ese pasaje que acabamos de leer dice así, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes. O sea que eso no es cosa de hoy, eso tiene miles de años. Peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece. La belleza de un espíritu tierno y sereno. Mujer, di conmigo, tierno y sereno. Que es tan precioso a los ojos de Dios.
Así es como lucían lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Fíjate qué importante es esto. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Wow. ¿En quién confiaban? ¿En sus maridos? ¿En quién confiaban? Ellas confiaban en Dios y porque confiaban en Dios, aceptaban la autoridad de su marido. Ahora, aquí pasa un punto un poquito interesante porque dice, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo, Abraham, y lo llamaba Señor. Y dice, ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Ahora, la Biblia no está diciendo que nosotros tenemos que decirle a nuestros maridos, a sus maridos, Señor, sí, patroncito, lo que usted diga. No se trata de eso. Se trata del respeto que había a la autoridad que se había puesto en casa. Dios no está hablando de mujeres que no tienen criterio. Dios no está hablando de mujeres que no tienen voluntad ni que tienen deseos. Está hablando de mujeres que confían en Dios y aceptan la autoridad de su marido. Tú puedes venir a decirme, es que tú no conoces a mi marido, tú no sabes cómo es él. Bueno, lo que yo sí sé es que sí conozco a un Dios. Y la palabra de Dios aquí en este pasaje interesante dice, tú confía en Dios y acepta esa autoridad. Y Dios va a honrarte a ti y lo vas a ganar para las cosas del Señor. No está hablando de que tú tienes que andar con la cabeza agachada, ni caminando atrás de tu esposo, así como, sí, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la actitud que hay al aceptar una autoridad que ha sido puesta por Dios. Ahora, la verdad de las cosas es que muchas veces la mujer es especialista en hacer sentir menos a los esposos. A veces la mujer tiene tan aguda la boca que tienen las palabras exactas para hacer sentir al marido una cucaracha. Y eso es algo bien cierto. La mujer tiene esa habilidad, no sé si es dada por Dios, no creo que sea dada por Dios, pero tiene una habilidad para hacer sentir al marido que no sirve para nada, que híjole. Por eso la palabra de Dios aquí brinca un nivel interesante. Dice, no confíes en tu marido, porque la palabra de Dios dice en Proverbios, maldito es el hombre que confía en el hombre. ¿Qué significa eso? Que tú traes maldición a tu vida cuando tú pones tu confianza en tu marido, o en tu esposa, o en tus hijos, o en cualquier autoridad, o en tu pastor, o en quien sea. La Biblia dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. Por eso este pasaje brinca la autoridad y invita a las mujeres, confíen en Dios. Confíen en Dios, acepten la autoridad de sus maridos y ustedes van a poder recibir el precioso regalo de que si no es creyente, lo van a ganar para el Señor. El problema muy cierto es que a veces los maridos de las mujeres cristianas puede ser que no vean una constancia en ese asunto. Puede ser que no vea una congruencia en la vida de fe, una integridad. Por eso este pasaje dice, fíjate qué interesante, dice, ustedes son hijas cuando hacen lo correcto, fíjate qué interesante es esto, cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Hacer lo correcto, mujeres, iglesia, siempre va a traer la bendición de Dios. Independientemente de que tu esposo no esté de acuerdo, no, hacer lo correcto traerá la bendición de Dios para tu vida. Esa es una promesa de parte de Dios. Ahora, aquí hace énfasis a dos cosas. Dice, que tengan un espíritu tierno y sereno. Si en algo hoy en día se está tratando de hacer en las mujeres es que lo último que tengan sea un espíritu tierno y sereno. Se está invitando a las mujeres a que sean conquistadoras, a que sean guerreras, a que sean trabajadoras, a que sean ejecutivas, a que superen el asunto, a que vayan más allá, pero la palabra de Dios las está invitando a que tengan un espíritu tierno, un espíritu suave, un espíritu apacible. ¿Qué significa esto? Un espíritu que genera paz. Mi pregunta es, mujeres, no solamente de los que son cristianos o no, ¿estás generando paz en tu casa? ¿Son tus palabras como bálsamos que vienen a tu familia, a tu esposo, a tus hijos? Hablando de la belleza externa, hoy en día el negocio de cosmético, de los cosméticos o de la cirugía, es un negocio multimillonario.
Bueno, algunos datos estadísticos que vi interesantes, que me gustaría compartirlo con ustedes. Dice, desde el 2012 al 2012, estamos hablando de hace 10 años, el negocio de la cirugía plástica y de los asuntos de cosmética subieron un 300%. A pesar de la crisis económica que afectó a Estados Unidos hace unos años, el negocio de la cirugía plástica y de los cosméticos fue un negocio que nunca dejó de crecer. El negocio cosmético se ha convertido en un negocio multimillonario. Fíjate, solamente en los Estados Unidos, en el 2012, en un año, en 2012, se practicaron 330.631 operaciones para aumentar el busto, solamente. 330.631 operaciones solamente para hacerse crecer el busto. Esto representó para Estados Unidos 950 millones de dólares, solamente por operarse los pechos. Ahora, no estamos hablando de nada más, no estamos hablando de la lipo, no estamos hablando de la cara, no estamos hablando de todo lo que se han hecho. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con el asunto de la cosmetología en la mujer. Ahora, se hizo una estadística de por qué, antes de que se operen, les hacen como una encuesta. Les preguntan cuál es la razón. Y hay algunas razones de las que dice esta estadística, es que 8 de cada 10 mujeres se hace alguna operación plástica o de cosmética para aumentar su autoestima o para superar problemas de su apariencia. 8 de cada 10 lo hacen para aumentar su autoestima o para opacar algo que tenga que ver con su apariencia. 4 de cada 10 lo hacen por oportunidades de trabajo. Esto es cuando van a aumentar, cuando hay un empleo en puerta, cuando se hacen sus operaciones, se levantan aquí, se levantan allá, para poder tener una oportunidad de trabajo mejor. 3 de cada 10 lo hacen para aparentar menos edad de la que tienen. Y bueno, hay una lista mucho más grande. Eso nos habla de cómo está la identidad de la mujer hoy en día. Nos habla de que la mujer está más preocupada por el asunto de su físico. ¡Ay, esta mostaca del diablo! ¡Me tiene juido! Ya se fue. Reprendo en el nombre de Jesús. ¿Qué estaba diciendo? Estamos hablando de que la mujer está más preocupada hoy en día por el asunto físico que por el asunto interno. No estamos hablando de que sea malo ni que sea pecado operarse o tener algunos arreglos para verse mejor, no tiene nada de malo eso. Lo que yo sí creo es que debe haber un balance. Lo que yo sí creo es que lo que nosotros invertimos en dinero para ir al gimnasio, para ir al spinning, para ir a hacernos pedicure, para hacerse pedicure, yo no me hago pedicure, para hacerse pedicure, para hacerse manicure, para hacerse rayitos, para hacerse todo ese asunto, no tiene nada de malo ese aspecto. Lo único que yo estoy enfatizando es, lo mismo que inviertes en tiempo y dinero para verte bella por fuera, inviértelo para verte bella por dentro. Se cree que una mujer gasta su tiempo en maquillarse solamente. Fíjate, ahí te va. Es un dato interesante. No estamos hablando de operaciones, no estamos hablando de cirugías, estamos hablando solamente del tiempo que invierten en maquillarse para verse bien un día por la mañana. Bueno, de 12 meses, de 365 días que tiene un año, se cree que una mujer en promedio gasta un mes en maquillarse. Tomando en cuenta que a lo mejor duran entre 25 y 35 minutos en maquillarse y listas para salir, ¿verdad? Imagínate que ese tiempo la mujer lo invirtiera en orar. Uy. Imagínate solamente, mujer, que el tiempo que inviertes en verte bien para antes de salir, hay mujeres que no salen ni al Oxxo, ¿verdad? Bueno, aquí no hay Oxxo, ¿verdad? Pero al 7-Eleven no salen si no se pegan una manita de gato, ¿verdad? Algunas de tigre, pero el caso es que no salen si no se ven bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Imagínate que eso lo pudiéramos traducir al asunto espiritual. Imagínate que tú dijeras, yo no voy a salir de mi casa hasta maquillarme el espíritu. ¡Ah, qué obo! Hasta verme bien, no solamente por fuera, y el asearme y todo el asunto, ¿verdad? Ahora, hace poquito fuimos a una boda y bueno, yo creo que los hombres
todos sufrimos del mismo mal en ese aspecto, porque la boda fue en otra ciudad. Entonces, híjole, mi esposa amada, qué bueno que no vino el día de hoy, llevaba ropa como 3, 4 cambios para ver qué se iba a poner. Yo me llevé un traje nada más, y era prestado. Yo me llevé un traje, y no, ya que los zapatitos del otro acá, se llevó una plancha para hacerse no sé qué, se llevó otra plancha para hacerse otra cosa, total que al final terminó haciéndose un chongo, ni siquiera usó las planchas. ¿Pero por qué? Porque está preocupada por su apariencia, y eso es algo bueno. Yo le doy gracias a Dios por el make-up. ¿Cuántos hombres le dan gracias a Dios por el make-up? Gracias a Dios que eso existe. Amén. Pero la verdad del asunto es que así el tiempo que invierten mujeres, esto es una exhortación, ¿verdad? Ya en serio, el tiempo que invierten en verse bellas por fuera, que lo hacen muy bien, imagínate que solamente puedas invertir ese mismo tiempo en la edificación de tu espíritu, en la lectura de la palabra de Dios, en la oración, en verte bella, en tener un espíritu tierno, un espíritu apacible, un espíritu que se vea bien en todo momento. No sé si tú has conocido a alguna persona así, una persona bella por fuera, bonita, pero tiene un corazón amargado. ¿Cuántos han conocido gente así? Que tú puedes verla en toda su plenitud físicamente, pero nomás hablas con ella y lo único que destila es amargura, es odio, es resentimiento, y tú dices, de nada le vale verse bella por fuera. Ahora, el punto aquí no se trata de que nos sintamos o se sientan mal por el asunto. Lo que se trata es que Dios desde antes, estamos hablando de 1940 años atrás, existía el mismo problema en las iglesias. Mujeres bellas, con peinados ostentosos, con levantándose aquí, levantándose allá, y todo muy bien, pero no había un espíritu afable, no había un espíritu apacible, no había un espíritu que honrara a Dios a través de honrar a sus esposos. Suele suceder, y es un dato que viene estadístico aquí, que las mujeres que se han divorciado tienden a mejorar su aspecto en un 100%. Fíjate, en promedio una mujer que se divorcia, lo que sucede es que se empiezan a arreglar bien, empiezan a bajar de peso, empiezan a operarse, empiezan a verse muy bien. ¿Por qué? Porque eso les genera una autoestima, porque eso les levanta el estima y empiezan a sentirse mejor por verse mejor. Yo te quiero animar a que lo que levante tu autoestima no sea lo bien que te ves por fuera, que sea lo bien que te ves por dentro, y que la gente pueda ver en ti como mujer un espíritu de paz, un espíritu de amor, un espíritu de respeto, un espíritu también de seguridad, sí, como no, de seguridad, pero no basado en lo que tú tienes o en lo que tú posees o como tú te ves, sino una seguridad que te la genera solamente tu comunión con Dios. Eso es para siempre. Ahora, de ese punto, después de hablar de la mujer y hacer énfasis en la mujer que tiene esposos que no son cristianos, y después de hacer un poquito de énfasis en el asunto de invertir tiempo no solamente en verse bellas por fuera, sino que se vean bellas también por dentro, habla al varón. Y en el versículo 7 habla acerca del trato del hombre a su mujer y dice así: de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. La Reina Valera utiliza un término muy interesante. Dice: maridos, vivan con sus mujeres sabiamente. Hombre, di conmigo, sabiamente. Necesitamos una sabiduría celestial para poder comprender a nuestras mujeres. Necesitamos algo que va mucho más allá de la lógica humana. ¿Cuántos dicen amén? Para poder tratar a nuestras mujeres como se merecen. Esa sabiduría no te la va a generar ni un libro, ningún curso, ningún estudio de superación personal. Esa sabiduría solamente te la puede dar el Señor. No se trata, y nunca lo vamos a lograr, nunca vamos a lograr entender a nuestra mujer. Nunca. Nunca va a suceder eso. Es que no te entiendo. No, pues eso nunca va a suceder.
La palabra que dice, vivan con ella sabiamente. Esta versión dice, sean comprensivos en su vida conyugal. ¿Qué significa vivir sabiamente? Significa saber en qué momento decir qué, de tal manera que traiga bendición. Es saber en qué momento actuar como debemos actuar, de tal manera que genere bendición. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que comprender, utiliza esta palabra, esta versión. Tenemos que comprender a nuestra esposa y saberla tratar en el momento justo como ella necesita ser tratada. No como yo creo que merece ser tratada, no como yo pienso que debe ser tratada, como Dios dice que tienes que ser tratada. Ahora, hablando de trato a la mujer, en el libro de Cantar de los Cantares, es el libro del amor, ¿verdad? Se le conoce como el libro del amor y habla de la relación de pareja. Y la manera en la que el autor se expresa de su mujer es de tres maneras muy interesantes. Se expresa de ella o le habla a ella dirigiéndose a ella como amada mía o esposa mía, como amiga mía y como hermana mía. Varón, di conmigo, amada mía, amiga mía, hermana mía. Aquí el asunto es que el autor de los Cantares está hablando de la manera en la que él aprendió a dirigirse a su mujer. En el asunto de ser que sea nuestra amada, nuestra amante, el hombre no tiene ningún problema. El hombre no tiene ningún problema en ser un amante para su esposa. Y tratar de buscar los espacios de poder tener esos momentos de amor, de beso, de acaricia y de tener ese tiempo de intimidad. El hombre no tiene problema con eso, al contrario. Tenemos un problema en tener que hacerlo para atrás. Yo no necesito mucho para ver a mi esposa y querer estar, ¿verdad?, con ella, darle un beso y abrazarla. Simplemente que ella pase y yo estoy listo, ¿verdad?, para amarla, para besarla, para estar con ella. Me gusta, me atrae. Yo no tengo ningún problema con ese aspecto. Pero ¿sabes qué? En nosotros dos tenemos un problema muy serio los hombres. Porque a veces tratamos a nuestra mujer solamente en ese aspecto, como una amada, como una amante, como una mujer que solamente suple nuestras necesidades sexuales. Pero aquí podemos ver que el autor de los Cantares se refiere a su esposa como amante, como amiga. Y ¿sabes qué, varones? Ahí nos falla mucho. No hemos aprendido a ser amigos de nuestra esposa. No hemos aprendido a ser amigos. Es más, las mujeres prefieren hablar con otras mujeres o con la comadre o con otras personas de las situaciones en sus familias que con sus propios esposos. ¿Sabes por qué? Porque no se ha generado un ambiente de amistad. Nosotros tenemos un dicho en la casa, y es un dicho que hemos respetado, y es un compromiso que hicimos yo y mi esposa cuando nos casamos, y eso fue: nadie va a ser mejor amigo mío ni de ella que mi esposo. A nadie le puedo tener más confianza para contarle algo que no sea mi esposa. No puede ser que llegue un momento en el que yo prefiera hablarle a mi amigo, a un compañero de trabajo, a un compadre mío, de platicarle mis situaciones y no platicárselas a mi esposa. Eso no puede existir. Si alguien debe ser digna de tu confianza en todos los sentidos, hablándolo económicamente, hablándolo empresarialmente, hablando en todos los aspectos, es tu mujer. No solamente eso, se refiere a ella como amada, como amante, se refiere como amiga, pero también se refiere a ella como hermana. Di conmigo, hermana. Este pasaje dice: hey, vivan sabiamente con sus esposas. La Reina Valera dice: trátenlas como vaso frágil. Dice, porque ellas también son herederas de la gracia de la vida. Esto es, nunca te olvides, hombre, que tu esposa es tu amada, es tu amante, ¿sí? Es algo que Dios te dio para satisfacer también un área sexual y viceversa. Pero no solamente no te olvides que también es tu amiga. Y nunca te olvides que es tu hermana en Cristo también. Nunca te olvides que tu esposa es hija de Dios también. Y eso significa que tu suegro es Dios. Uy. Nunca te olvides que tu esposa es hija de Dios y merece todo el respeto como hija de Dios. Nosotros podemos creer que tratamos bien a nuestra esposa solamente por el hecho de ser buenos amantes,
solamente por el ser buenos proveedores. Y empezamos a utilizar preguntas como, ¿qué te falta? ¿Tienes casa, tienes carro, tienes dinero, tienes ropa que vestir? Pero sería muy interesante que nosotros le pudiéramos preguntar a nuestra esposa, en total sinceridad, y preguntarle, ¿cómo te trato? Haciendo un lado, ¿cómo crees tú que la tratas? Haciendo un lado, ¿qué crees que tú creas lo que ella necesita? Que tú le puedas preguntar a tu esposa, vieja, así, ¿cómo te trato? ¿Sabes qué va a pasar, hombre? Te vas a sorprender. O para bien, o para mal. Pero de que te vas a sorprender, te vas a sorprender. Pero muchas veces como hombres nos damos por hecho que tratamos bien a nuestra esposa. Ah, pues aquí estoy yo, ¿qué más quiere? No tomo, no fumo, no. El compadre, ese sí tiene problemas. El cuñado, ese sí, pues yo no soy tan peor como ese. Bueno, pregúntale a ella. Te reto a que lo hagas, varón. Pregúntale, ¿cómo te trato? ¿Sabes por qué? Porque la manera en la que nosotros tratamos tiene que ver cómo nosotros conceptualizamos a nuestra esposa y cómo conceptualizamos a Dios. Este pasaje en específico hace algo interesante. Dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Esto es, la Reina Valera dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Están hablando a los varones. Dice, maridos, no sean ásperos con sus mujeres, sino trátenlas como a vaso más frágil. Áspero. ¿Qué es áspero? Fíjate lo que dice algunos sinónimos de la palabra áspero. Áspero, rudo, seco, duro, agrio, avinagrado, ácido, arisco, hosco, insociable, intratable, desabrido, brusco, bronco, tosco, burdo, difícil, distante, violento, furioso, enojado, severo, rígido, estricto. Si ¿le quieren aplaudir al Señor? O sea, ¿te quiere decir algo? Si hay algo de esto en tu vida, varón, alguna de estas palabras que acabamos de leer, tus oraciones no están pasando del techo. Si hay algo de esto en ti, en el trato con tu esposa, te quiero decir y te quiero recordar, tus oraciones están siendo estorbadas. Tus oraciones no están llegando a los oídos del Señor. Tus oraciones no están llegando a su destino. ¿Áspero yo? Bueno, a lo mejor la palabra áspero no te suena mucho, pero ¿qué tal arisco? ¿Qué tal hosco? ¿Qué tal bronco? Desabrido, difícil, distante, violento, furioso, enojado, severo. Está difícil, ¿verdad? Si tienes alguno de esos aspectos en tu vida, es tiempo de que te pongas a orar, que le pidas al Señor perdón, que le pidas perdón a tu esposa. Porque muchas de las oraciones que tú puedes estar haciendo en este tiempo y que no has visto respuesta de ellas, puede ser que han sido estorbadas por el hecho de tu trato a tu esposa. Hablando de la mujer, Dios hace énfasis en el asunto. No se preocupen tanto. Ahora, no dice que no se preocupen. Dice, no se preocupen tanto por su belleza externa. Preocúpense por la belleza del corazón. Un espíritu que genera paz. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque la palabra de Dios en el libro de Proverbios es una promesa muy interesante. Dice así, la mujer sabia edifica su casa. Me llama mucho la atención que el autor del proverbio hace énfasis en la mujer. Dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. Mujer, tú juegas un papel importantísimo, fundamental para la edificación de una casa llena del amor de Dios. Consiste en un espíritu afable, apacible, íntegro, una conducta respetuosa y una conducta que haya congruencia en el aspecto físico como en el aspecto interno. Y el varón habla acerca de la aspereza, habla acerca de nuestro trato con nuestra esposa, viviendo sabiamente con ellas, tratándolas como un vaso frágil,
para que nuestras oraciones no tengan estorbo. A lo mejor tú estás aquí y tu esposo no está aquí. A lo mejor tu esposo no está, no porque no haya podido venir, sino porque no quiere venir. Porque no quiere saber de las cosas del Señor. Yo te reto, mujer, acércate al Señor. Haz de Dios el hombre de tu vida, enamórate de Él, haz de Él, de su palabra, tu norma de vida. Y yo te garantizo, no por lo que yo estoy diciendo, porque la palabra de Dios dice, lo vas a ganar para el Señor. Ahora, algunos de ustedes ya no quieren ganarlo, ya lo que quieren es soltarlo, que se vaya. ¿Sí o no? Digo, ya lo que quieren es que ya no quiero saber nada de ella. Yo te quiero decir, hey, si tú tomas en cuenta al Señor en tu vida, y lo abrazas como una realidad en tu corazón, tu marido se puede convertir en el hombre que tú has soñado toda tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en restaurar. Si hay algún aspecto en nuestra vida, en el asunto del carácter de la congregación, es hablar acerca del matrimonio. Es que nosotros veamos las maneras en las que Dios quiere utilizarte a ti, mujer, para ganarte a tu esposo. Y también, varón, hablarte a ti acerca de que Dios tiene tantas promesas, pero podemos ser muy buenos para todo, pero si en nuestro trato con nuestra mujer somos ásperos, somos difíciles, somos estrictos, somos toscos, nuestras oraciones están siendo estorbadas como una barrera que nunca va a permitir que la bendición de Dios llegue a tu vida como tú la estás esperando. Pero los muchachos de la alabanza si pueden pasar. Qué interesante es que Pedro está hablando de esto en medio de una circunstancia de muerte. La iglesia iba a ser perseguida para muerte, iban a morir. Y Pedro les está hablando acerca de la familia. Esto es, en medio de la circunstancia difícil, en medio de la situación difícil, aún en medio de que el gobierno vaya en contra de la verdad de Dios, Dios sigue insistiendo en familias sanas. ¿Por qué? Porque hombres sanos hacen matrimonios sanos. Porque matrimonios sanos hacen familias sanas. Y porque familias sanas hacen sociedades sanas. Voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y primero quiero orar específicamente por aquellas mujeres que hoy están aquí y que por alguna razón tu esposo, sea meses, años, tu esposo no quiere saber ni ha querido saber acerca de las cosas del Señor. Queremos orar por ti en este tiempo. Porque hay una promesa como pocas en la palabra de Dios en cuanto a esto. Y esa promesa es: confía en Dios y acepta la autoridad de tu esposo. Y aunque ellos no crean en la buena noticia, al ver tu conducta de paz, al ver tu conducta respetuosa, al ver tu conducta de integridad, ellos sean ganados al observar esa conducta. Si hoy tú estás aquí, tu esposo no es cristiano, y has orado por él, y estás orando por él, y estás pidiéndole al Señor por él, yo te quiero invitar a que te pongas de pie. Quiero orar por ti específicamente. Si tu esposo no es cristiano, quiero lanzar esta invitación también a aquellas mujeres que probablemente sus maridos en un tiempo fueron cristianos, o en un tiempo se acercaron a Dios, pero ahora se han alejado, y eso ha traído una desesperanza a tu corazón. Queremos orar por ti. Quiero pedirle al Señor que fortalezca tu corazón. Quiero pedirle al Señor que fortalezca tu espíritu.
Ahí donde estás, si tú te pusiste de pie, te voy a invitar a que levantes tus manos y que repitas esta oración conmigo y digas: yo confío en ti, Señor. Dile esto: yo confío en ti, Señor. No confío en mi esposo, no confío en nadie, Señor. Confío en ti. Y porque confío en ti, Señor, y confío que el hombre que está en mi casa es quien tú decidiste que fuera mi esposo, hoy te entrego mi esposo en tus manos. Dile esto: entrego mi esposo en tus manos. No quiero vivir más angustiada, no quiero vivir más en pesadumbre, quiero vivir en fe, Señor. Y así con mis manos alzadas yo te pido, Dios, dile: te pido que me hagas una mujer apacible, que mis palabras sean dulzura en mi casa, que mis acciones sean íntegras, que mi conducta sea respetable, Señor, para que no solamente mi esposo, sino que cada uno de los que me rodean conozcan de ti. En el nombre de Jesús. Quiero pedir a las mujeres que no se levantaron. Si hay alguien a tu alrededor, alguna mujer que se levantó, te voy a pedir que salgas de tu lugar, que pongas tus manos sobre ella y que empieces a orar. No porque nadie de las mujeres que se puso de pie se queden sin haber orado, que no se quede nadie. Acá hay un par de mujeres, voy a pedir mujeres. Y te voy a pedir que tú levantes una oración por esa mujer. Pide fortaleza al Señor. Que lo último, Señor, que pase por su corazón sea la desesperanza. Algunos de ustedes ya han pensado en dejar a su esposo. Yo te quiero decir, no es la solución. No es la solución. No es la solución que tú dejes a tu esposo. La solución es que tú confíes en el Señor y que te dejes descansar en esos brazos de amor y de esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestra voz en clamor por cada mujer que el día de hoy, Señor, no ha logrado ver a sus esposos convertidos. Señor, tú eres especialista en hacer lo imposible posible. Y aunque parezca que años han pasado, aunque parezca que meses han pasado, hoy te pido, renueva la esperanza en cada una de ellas. Pero más allá que eso, Señor, le espera, fomenta a través de tu palabra un carácter que te honre a ti. Un carácter, Señor, que te haga engrandecer en gran manera a ti. Un espíritu amable, apacible. Un espíritu, Señor, que genera paz, esperanza, amor en un hogar. Aleja de nuestras bocas, Señor, cualquier palabra de condenación, de enojo. Padre, mi oración en esta tarde es: renueva la esperanza. Renueva la esperanza para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Así, mientras tú estés orando por esa mujer, voy a pedir que si tú te levantaste por tu marido, levante tus manos y declares este canto con nosotros. Con todo nuestro corazón, con fe. Dile esto: no me quiero conformar, Señor. No me quiero conformar. Declara esto: he probado y quiero más. Vamos a cantarla todas juntos. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme de ti, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad.
Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sí yo te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Voy a pedir a todos que nos pongamos en pie. Yo creo que Dios es un Dios, si algo caracteriza a Dios, es el asunto de la esperanza. Una declaración que Jesús dijo: para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Ahora yo me quiero dirigir a los varones. Estamos en un grave problema, varones. Si nosotros no hemos entendido el trato que Dios quiere que le demos a nuestras esposas. Debe haber muchas otras razones en la Biblia. Por lo menos estoy consciente que el pecado es una de las cosas que estorba nuestra oración. Pero la Biblia específicamente dice al varón: hey, si tu trato con tu esposa es áspero, es rudo, es distante, es frío, es estricto, varón, te quiero decir, tus oraciones no están llegando al corazón de Dios. Y no solamente se trata de pedirle perdón a Dios. Yo creo que es un tiempo en el que el varón tiene que voltear a su esposa y no decirle: ¿verdad que te trato bien? No, preguntarle: ¿cómo te trato? En verdad, ¿cómo sientes que yo te trato? Voy a pedir a todos los varones que estamos en este lugar que levanten sus manos, las dos manos hasta el cielo. Y primero, así con tus manos en alto, primero pídele perdón a Dios. Así con tus manos arriba. Dile: Señor, perdóname. A lo mejor no he sido violento con mi esposa, pero a lo mejor he sido frío. Probablemente he sido estricto. Probablemente he sido rudo, he sido bronco, Señor. Ahí donde estás, con tus propias palabras, pídele perdón al Señor. Dile: perdóname, Señor. Perdóname si no he sabido amar a mi esposa como tú me has amado a mí. Y así con tus manos en alto, confiesa esto. No me voy a conformar, dilo. No me voy a conformar. He probado y quiero más. Díselo, varón, fuerte. No me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme de ti, díselo a Dios. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Ahora no se trata de cómo tú crees que tratas a tu mujer. Se trata de vivir con ellas sabiamente. Se trata de que tú suplas todas sus necesidades. Quiero hacer algo sin que nadie se sienta mal. Quiero hacer algo. Si tú estás aquí con tu esposa o con tu esposo, te voy a pedir que la tomes de las manos y que te pongas de frente a ella o a él. Si estás con tu esposa o con tu esposo. Y quiero, varón, quiero que así como estás con tu esposa, de frente, no la abraces ni la beses, no te estoy diciendo. Vela de frente como un hombre. Vela de frente, no seas sacatón. Y te reto que donde estás le digas: perdóname. Porque muchos de ustedes no necesitan preguntarle cómo la han tratado. Ustedes saben que no la han tratado como digna representante de una hija de Dios.
Pídele perdón ahí donde estás. Me comprometo contigo, con Dios. Amarte como tú te mereces y amarte como tú necesitas, no como yo creo que necesito. Ahora, mujer, ahí donde estás, si lo estás viendo, dile, yo me comprometo. Dile esto, me comprometo a que no solamente voy a invertir en verme bella físicamente, me comprometo a verme bella en el interior para ti. Me comprometo a actuar con paz. Me comprometo a ser íntegra. Me comprometo a ser tierna. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada matrimonio que está aquí representado. Bendigo, Señor, lo que tú has unido. Tu palabra dice, lo que ha unido Dios, no lo separa el hombre. Y oro específicamente por cada matrimonio representado aquí. Cada mujer, Señor, que de alguna forma u otra ha creído en ti, pero no ha visto los resultados en su esposo. Padre, genera esperanza como nunca antes otra vez. En medio de la circunstancia difícil, podemos esperar en ti. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Voy a pedir que tomes la mano de la persona que está a tu lado y te voy a pedir que tú ores por esa persona. Ora, Señor, ven, si es tu amigo, tu amiga, tu esposo, como sea, tú ora por el Padre. Bendigo su vida, bendice su entrada, su salida, su trabajo, bendice sus finanzas, bendice sus matrimonios, sus padres, sus trabajos. Declara bendición sobre su vida. Porque dice tu palabra, Señor, que si somos bendecidos, que si somos para ti, Señor, estamos garantizando una familia que te honre. Y si estamos garantizando una familia que te honre, estamos garantizando una sociedad que te honre. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, porque solamente tú eres digno de recibirla. Gracias. Gracias por el amor que genera esperanza para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Estamos despedidos, iglesia. Dios los bendiga.